¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí. Quiero agradecer en primer lugar a la Sutran y felicitarlos por el evento, este primer congreso en materia de regulación de transportes. Me va a tocar conversar con ustedes un poco sobre el tema de las autoridades competentes, el marco institucional, cuál es el rol que cumplen las entidades. Y yo, antes de comenzar, quería comentarles que originalmente mi intención ha sido un poco tratar de, digamos, hacia el final de la presentación, plantear unos temas sobre los que normalmente no se habla, ¿no? Porque existe, soy abogado, como han escuchado, pero existe también, considero yo, una sobreestimación de lo que debe ser el rol de las normas. Las leyes son, digamos, son unos instrumentos normativos, unos marcos, pero las leyes no van a hacer las cosas por nosotros. Siempre hay personas que tienen que aplicar las normas. Y a veces creemos que todo se soluciona dando una norma o aprobando un reglamento o una modificación, y con eso podemos salvar un problema. Es parte de la solución, ¿no? Es parte de la solución, pero solamente una parte. Solamente una parte. Como conversaba con los colegas que me acompañan aquí, ayer me tocó estar en Chosica, aquí, a 35 kilómetros de Lima, en una audiencia. No voy a contar sobre qué es la audiencia, ¿no? Pero es un caso vinculado al transporte, obviamente, en la cual me pidieron rendirme manifestación. Sin embargo, cuando estábamos terminando de rendir la manifestación, el policía me dijo que la computadora en la que él había estado redactando y la impresora eran de él, que él había tenido que comprar esas máquinas para llevarlas, porque si no, no le iban a dar nada y no iba a poder avanzar con su trabajo. Entonces, esa es la realidad. La realidad que muchas veces no vemos, o lo que es peor aún, muchas veces no queremos ver. Existen varios temas de estos vinculados con las autoridades, con el rol de las autoridades. Existen autoridades que malinterpretan a veces su nivel de autonomía, confunden autonomía con autarquía, desconocen o consideran que las normas legales son un obstáculo. A veces usamos la realidad o pretendemos usar la realidad específica de cada provincia, distrito o región como una excusa para darles servicios de segundo nivel o tratar a nuestros ciudadanos como si fueran de segundo nivel y que no merecen el mismo nivel de servicio que los que recibe la capital. Entonces, dicho esto, voy a comenzar a hablar con ustedes de lo que son las autoridades y solamente señalar un tema adicional, que vamos a hablar de transporte y tránsito terrestre. Sin embargo, es importante, no sé si lo han hecho algún anterior expositor o si se verá luego, pero es importante recordar que ya estamos desde hace un buen tiempo, varios años ya acá en el Perú, discutiendo sobre el tema de la movilidad como un derecho fundamental de las personas a desplazarse. Ya el concepto de transporte y tránsito está quedando un poco desfasado, pero eso obviamente no es materia de esta exposición, pero sí quería remarcar que es un tema importante que debe ser tratado. Nuestra Constitución lo señala claramente: en el Estado peruano se ejerce las competencias de manera descentralizada, pero siempre hay un gobierno nacional. Esto es importante, como vamos a ver acá. La división territorial del país, como ustedes conocen muy bien, se basa en regiones, departamentos, provincias y distritos sobre las cuales se ejerce el gobierno en sus distintos niveles, es decir, nacional, regional y local. Ahí pueden apreciar los distintos niveles de gobierno, ¿no? El territorio nacional, el gobierno nacional, en las regiones que se basan en los departamentos están los gobiernos regionales, en las provincias, distritos y centros poblados están
obviamente las municipalidades de los niveles correspondientes. Pero, como hemos señalado anteriormente, existe una interrelación. No están, digamos, en un nivel de independencia uno respecto del otro. De acuerdo a la ley de base de descentralización, esto es importante recordar, existe relación de coordinación entre los tres niveles de gobierno. No existe una relación de dependencia jerárquica en la municipalidad o el gobierno regional respecto del gobierno nacional. Lo que sí existen, como vamos a ver más adelante, son normas aplicables y de cumplimiento obligatorio por parte de los diferentes niveles de gobierno, que en el caso de, por ejemplo, transporte, lo que es tránsito, las normas técnicas nacionales de los servicios de transportes, son emitidas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de obligatorio cumplimiento, resalto, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Entonces vamos a ver las competencias. Hay un tema muy importante que muchas veces no se menciona, porque ¿qué ocurre? Cuando hay un caso, consulta vinculado a transporte en general, se opta por ir directamente al reglamento correspondiente y nos olvidamos un poco qué es lo que hay detrás de esto. Es importante señalar que actualmente en nuestro país, en materia de transporte y tránsito, están vigentes dos grandes esquemas de transporte. Dos grandes esquemas de competencias en materia de transporte y tránsito. Uno que está directamente relacionado con la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que fue promulgada en 1999, la Ley 1781, que estableció tres categorías de competencias: la competencia normativa, la competencia de gestión y la competencia de fiscalización. Y otro que ha sido dado después, sobre el cual se desarrolla la competencia de todos los diferentes niveles del Estado peruano. En el caso de la clasificación de competencias dada por la Ley General de Transporte Terrestre, las competencias normativas se refieren, como su nombre lo dice, a la potestad de emitir dispositivos legales del rango correspondiente a las diferentes autoridades. La competencia de gestión está vinculada, entre otros temas, a la emisión de autorizaciones, ¿no?, a la gestión de sistemas, mientras que la competencia de fiscalización está vinculada con la detección de infracciones en posiciones nacionales. Que a su vez dio lugar, posterior a la Ley General de Transporte Terrestre, la Ley 27183, se expidieron también las leyes orgánicas de gobiernos regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, y años después la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Estas normas, básicamente a nivel de la ley base de descentralización, estableció tres criterios de competencias: competencia exclusiva, competencias compartidas y competencias delegadas. Entonces, es importante que tengamos presente que existen estas dos clasificaciones, pero que no son, digamos, no son necesariamente incompatibles entre sí. Es más trabajoso sobre todo para las personas que recién comienzan a empaparse de las normas de transporte y tránsito, ver cómo las aplicamos. Entonces, lo que hay que hacer es usar, lo vamos a ver más adelante cuando entremos en detalle, pero estas son, digamos, los dos niveles de competencias, o las dos clasificaciones de competencias grandes que tenemos. También es importante recordar lo que señala la ley de base de descentralización. En el artículo 15 señala que las competencias exclusivas y compartidas de cada nivel de gobierno son las establecidas en la ley de bases, en conformidad con la Constitución Política del Estado.
Las funciones de distribuciones se distribuyen y precisan a través de las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, de gobiernos nacionales y de municipalidades, respectivamente, distinguiendo las funciones de normatividad, regulación, planeamiento, administración, ejecución, supervisión, control y promoción de la celebración. Entonces, como podemos ver en la parte final, hay una referencia, digamos, que es una feliz coincidencia, ¿no?, con lo que señalamos anteriormente, pero vemos que ahí están comprendidas, digamos, las funciones normativas, las funciones de administración, gestión, ejecución, supervisión y control. Esto ha sido una feliz coincidencia, no es que la ley de base de descentralización haya tomado como referencia lo que señala la Ley General de Transporte y Tránsito. Entonces, este es un esquema que debemos siempre considerar en el momento de analizar las normas, ¿no? Todo parte de la constitución política, muchas veces nos olvidamos de ella, pero el doctor Abad obviamente está aquí para recordarlo. La ley de bases de la descentralización, luego viene la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y en el caso concreto de transportes, agregaríamos aquí la ley orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es importante recordar una vez más que los diferentes niveles de gobierno están obligados a cumplir con la normativa de carácter nacional. Esto lo establece la Ley de Base de Descentralización en el artículo 10, cuando señala que en el numeral 10.3, que las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos y los sistemas administrativos del Estado, referidos a presupuesto, tesorería, contaduría, crédito público, inversión pública, contrataciones, adquisiciones, personal y control, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno. Aquí nosotros consideramos que está comprendido, obviamente, el tema de transporte y tránsito. A su vez, no lo hemos insertado aquí, es una omisión involuntaria, pero la Ley Orgánica de Municipalidades señala claramente en su título preliminar que las municipalidades están obligadas a cumplir con la normativa técnica de carácter nacional. Por lo tanto, carece de sustento cualquier intento o cualquier norma que haya sido expedida por una municipalidad o un gobierno regional que establezca, por ejemplo, sanciones no contempladas en el Reglamento Nacional de Tránsito o que fiscalice vías sobre las cuales no tiene competencia. Por más ordenanza que tenga, esta vulnera el marco nacional. Entonces, ¿cuáles son las autoridades que tenemos en materia de transporte y tránsito? Bueno, tenemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que viene a ser, digamos, la autoridad que representa al Gobierno Nacional, y dentro del Gobierno Nacional al Poder Ejecutivo, en concreto, están los gobiernos regionales, están las municipalidades, las provinciales, las estatales, está la Policía Nacional del Perú, está el INDECOPI y está la SUTRAN. Esta relación de autoridades no la van a encontrar completa en ninguna norma, porque, digamos, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, cuando fue aprobada, consideraba a los 5 primeros, salvo los gobiernos regionales, porque después fueron aprobados estos, se incorporó la modificación. La SUTRAN fue creada con posterioridad, como ya sabemos. Y respecto de la Policía Nacional del Perú, el año pasado, en el marco de la delegación de facultades respecto de temas para combatir la inseguridad ciudadana, se expidió el decreto legislativo 1216. Se expidió con la finalidad de, digamos, fortalecer el rol de la policía, y esto ha introducido una modificación al artículo 19, como veremos más, al 19 de la Ley General de Transporte Terrestre, como veremos más adelante. En términos generales voy a presentarles las competencias, porque, digamos, sería muy poco serio que yo me pusiera aquí a leerles las normas de transporte terrestre
lo que cabe señalar es lo siguiente. El gobierno nacional establece los grandes lineamientos de política en materia de transporte y tránsito. Los gobiernos regionales también tienen sus propios lineamientos, pero estos deben estar, digamos, deben ser compatibles, al igual que los lineamientos de política de los gobiernos locales respecto a los lineamientos nacionales. Que ello no ocurra en la práctica es otro cantar, pero así es como debería ser. A su vez, el gobierno nacional, a través del MTC, reiteramos dictar las normas y reglamentos nacionales que a su vez son de vigencia en todo el territorio nacional. Esto es importante tenerlo presente. Entonces, siendo así, el MTC es el ente rector. ¿Pero qué implica la rectoría? Justamente lo que mencionábamos. La definición de una política nacional en materia de transporte y tránsito. Y esto nos recuerda lo que señalábamos al inicio. Señalábamos que no puede tenerse, digamos, ciudadanos de segunda clase sobre texto de la realidad. Entendemos que no todas las provincias son iguales, pero debemos establecer un mínimo que debe ser cumplido a nivel nacional. Recordando un poco lo que ocurrió cuando se dio la ley de transporte, y aquí tiene que ver un pequeño paréntesis. Como veremos más adelante, hay autoridades que no se encuentran definidas como competentes en materia de transporte, pero que tienen injerencia indirecta en el transporte del tránsito y que pueden tomar decisiones que van a impactar sí o sí. Y obviamente, encima de todos está el Congreso de la República. El Congreso de la República, como ustedes saben, emitió después de la aprobación de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre la Ley de Transporte en Vehículos Menores. Y esto no vamos a entrar a discutir si está bien o mal. Lo que sí tuvo de, digamos, de incongruente fue que estableció paralelamente a una ley general, una ley específica para un servicio específico a su vez de transporte, lo cual ya rompió el esquema. Si existe una ley general de transporte y tránsito terrestre, si más adelante esperemos exista una ley de movilidad, no podemos tener regímenes específicos, porque si no nos va a ocurrir, y esto lo digo con todo respeto, porque yo también he trabajado en el sector trabajo, si no nos va a ocurrir lo que sucede con los derechos laborales, ¿no? Que tenemos una ley para tal trabajador, ley para otro trabajador, y al final se vuelve muy difícil de manejar. Pero volviendo al tema de las competencias, entonces el MTC se encarga de dirigir el cumplimiento de la Política Nacional de Transporte, dicta los reglamentos nacionales y entre otras cosas, interpreta los principios de transporte y tránsito terrestre. Mantiene un sistema estándar de licencias de conducción. La penúltima, digamos, competencia que les he mencionado es importante porque ustedes deben saber que la Dirección General de Transporte, que es el cargo que actualmente ejerzo, entre otras cosas se encarga de formular las políticas nacionales de transporte y tránsito, pero también absuelve las consultas e interpreta los alcances de las normas. Es decir, cualquier ciudadano, persona natural o jurídica, puede consultar libremente los alcances de una normativa específica vinculada al transporte y tránsito terrestre y nosotros con mucho gusto las absolvemos. Gracias. Bueno, voy a correr. Los gobiernos regionales formulan, aprueban, ejecutan, evalúan y controlan los planes y políticas en materia de transportes. Bueno, planifican, administran, ejecutan el desarrollo y la infraestructura vial regional. Las municipalidades provinciales básicamente se encargan de lo que es el transporte colectivo de ámbito local, ya sea dando las autorizaciones, declarando las áreas o vías saturadas y estableciendo sus reglamentos internos, reiterando sin contravenir la normativa nacional. Jerarquizan la red vial. Mientras que las distritales regulan el transporte en vehículos menores, otorgan licencias para transporte en vehículos de este tipo también. La Policía Nacional, aquí se va a detener un poquito, como les dije, hubo una modificación. Anteriormente figuraba como una autoridad de apoyo a las
otras autoridades competentes en materia de transporte, pero actualmente se ha establecido expresamente en el decreto legislativo 216 que es la responsable del control y fiscalización de las normas de tránsito, interviene de forma subsidiaria en la fiscalización del transporte en lo que respecta a habilitación de vehículos, conductores y modalidades del servicio, y brinda el apoyo de la fuerza pública a las demás autoridades competentes y concesionarios de infraestructura de transporte. Actualmente, el decreto legislativo 1216 se encuentra en fase de reglamentación, en coordinación entre el Ministerio del Interior, que es el responsable de emitir el reglamento, y el MTC. Bueno, el INDECOPI se encarga de los temas de libre competencia para protección al consumidor. La SUTRAN, si voy a solamente mencionar una línea porque entiendo que la SUTRAN es la dueña de casa y va a hacer su presentación sobre los alcances de la fiscalización, se encarga de normar, supervisar y fiscalizar y sancionar en materia de transporte terrestre de personas y mercancías nacional e internacional. Hay otras autoridades relacionadas, esto es importante mencionarlo, porque en la práctica se generan, digamos, mucha influencia o mucha relación, y los efectos pueden ser tan iguales como el de una autoridad competente. Por ejemplo, tenemos al MINAM. El MINAM establece los límites máximos permisibles, aprueba la calidad de los estándares de combustible que utilizan los vehículos. Eso tiene un impacto directo con la industria, vehicular, automotor. El MINCETUR, que es el nexo entre otras cosas, es el nexo o el canal oficial mediante el cual nosotros tratamos la problemática de transporte terrestre internacional con los países vecinos, es el MINCETUR. La SUNAT, bueno, el tema aduanero. PCM, entre otras cosas, tiene su Secretaría de Gestión Pública, que aprueba los ROF, los TUPAS, y a veces puede tener ciertos efectos como aquellos vinculados con vivienda. Les mencionaba hace un rato acerca de la movilidad urbana. Bueno, en el ROF del Ministerio de Vivienda se les ha dado esta función. Sin embargo, esto es un tema bastante delicado. Consideramos que debió ser objeto de mayor debate y análisis, porque desligar la movilidad de transporte y tránsito sin perjuicio que todavía no tengamos un marco legal institucional no es muy adecuado. A priori podemos decir esto. El MINSA, bueno, porque entre otras cosas interviene, por ejemplo, en la autorización a los establecimientos de salud, conforme lo veremos en el nuevo Reglamento Nacional de Licencia de Conducir, que está próximo a promulgarse, ¿no? Autoriza a los establecimientos de salud que se encargarán de tomar los exámenes médicos. Y el MEF, bueno, porque es el MEF, es el dueño del dinero. Al final siempre tendrá algo que decir, y sus decisiones obviamente nos afectarán a todos. Bueno, y ya para acabar, ya esto espero que podamos tratarlo en la mesa que viene a continuación un poco en el desarrollo de las preguntas. Hay una serie de problemas. Existen los conflictos a secas y los conflictos entre comillas. Los conflictos son cuando hay normas que colisionan entre sí, o también existen los conflictos entre comillas cuando hay una autoridad, como les mencionaba hace unos minutos, simplemente no quiere reconocer la existencia de una norma o considera que tiene cierto nivel de autonomía, o no quiere, digamos, ser partícipe de un proceso, digamos, claramente de reforma. Existe también el desconocimiento de la normativa por parte de las autoridades, directamente vinculado a lo anterior, debilidad institucional, como les mencionaba al inicio, ¿no? Más allá de las normas, existen personas de carne y hueso que estamos trabajando detrás de esto. Se requiere fortalecer a los equipos del sector público para que esto funcione bien. La realidad, como les mencionaba, que se usa como pretexto para dar servicios de baja calidad, y en algunos casos, lamentablemente, desinterés, ¿no? Aquí cierro. Una vez fue a solicitar una reunión, los representantes, creo que fue un alcalde provincial, diciéndome que quería que el ministerio expida una norma autorizando el servicio de transporte urbano en automóvil. Porque, según él, no hay oferta ni de micros ni de cúster que pueden ser adquiridos en su provincia, y su provincia está en el departamento de Lima, en la región Lima. Cuando le pregunté cuál era su plan de gobierno en materia de transporte, se quedó callado. Entonces es una reflexión.
¿Ya? Si una autoridad llega sin plan de gobierno, ¿qué es lo que quiere hacer? Y el transporte es muy delicado. Por ello, consideramos nosotros que estos son temas, como dicen los gringos, last but not least, no son menos importantes, son quizás los más importantes. Hemos debatido siempre de normas, pero detrás hay personas, y estas personas deben, digamos, ser fortalecidas, deben ser capacitadas. Nosotros desde el Ministerio de Transportes procuramos, en la medida de nuestras posibilidades, hacer pasantías con los gobiernos regionales y también realizar talleres a nivel nacional, pero sabemos que eso no es suficiente. Como muestra de ello también hemos, como ustedes saben, el día domingo se publicó una modificación al RENAT que establece una sanción para los malos conductores que agredan a los inspectores. El inspector es un servidor público, es un trabajador que merece todo el respeto y es deber del Estado protegerlo. Se trata de eso. Es una persona que debe sentir que hace un trabajo honorable y de su trabajo honorable depende la integridad de muchas personas. Bueno, con esto quiero terminar y seguiremos conversando. Muchas gracias.